Bienvenidos a su nuevo podcast favorito, su podcast Morfina. Hoy tenemos un video muy especial con una persona muy especial, el doctor Pacheco. Hoy estamos a 23 de octubre y es un día especial porque es el Día del Médico. Estamos grabando esto el 23 de octubre y vamos a platicar un poquito acerca de la historia de la medicina y un poquito de la trayectoria del doctor, que fue mi catedrático, y la verdad que una muy buena experiencia. Doctor Pacheco, muy buenos días. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días a todos. Es un gusto, un honor poder expresar de esta manera algo de lo poco que hemos vivido en este estado maravilloso, en este estado que me ha dado absolutamente todo. Claro, doctor. Para empezar un poquito, un background acerca de quién es usted, de su trayectoria, para que empecemos a platicar un poquito. Ok. Yo soy médico radiólogo. Hice mi especialidad en el Centro Médico Nacional La Raza, siglo XXI, del 1996 al 99 más o menos. Yo llego a Tabasco antes de esas fechas, ya como radiólogo en el 1999, ya como radiólogo radico aquí en Villahermosa, Tabasco desde esa fecha. Tengo 22 años de médico radiólogo. Trabajo actualmente en el Hospital Rovirosa, sábados y domingos, y soy catedrático de la universidad, dando la cátedra de imagenología. Tengo un consultorio donde me dedico solamente a la radiología. Yo me gusta mucho, soy muy apasionado de mi especialidad. Vivo la radiología, amo la radiología, enseño radiología. Prácticamente yo soy imagenólogo de hueso colorado. Claro. Así es. Y antes de ese amor que le tuvo a la radiología, a la imagenología, yo sé que una fibra sensible para cualquier estudiante que nos esté viendo o escuchando, es una pregunta típica que nos han hecho a todas las generaciones desde que entramos, inclusive antes de empezar a estudiar la carrera, es ¿por qué estudiaste medicina? Y me gustaría conocer su punto de vista de en ese entonces, si aún recuerda el objetivo, el motivo. ¿Y cómo ha modificado a lo largo de estos años y si ha cambiado su perspectiva? Yo creo que en el subconsciente todos tenemos anhelos, sueños. Tengo una fotografía, ahorita viene a mi mente. Cuando yo tenía 3, 4 años, mi padre me regaló un juguete de médico. Y está la foto, está mi padre acostado. Yo estoy con unos lentes parecidos a estos. Tengo unos lentes. Tengo un estetoscopio y yo le estoy auscultando el corazón. Entonces, no creo en las casualidades. Esto más bien es parte del destino, parte de lo que Dios nos tiene preparado. Y así como hay 1000 médicos, van a haber 1000 historias de por qué son médicos. Pero creo una situación. Nada es por casualidad. Nosotros fuimos predestinados para ser médicos. Desde niños, desde jóvenes, desde la carrera, que hayan elegido medicina por lo que haya sido, la medicina es muy celosa. O te enamoras de ella, o te vas de ella. Todos los que estamos aquí, todos los médicos, estamos enamorados de la medicina. No hay punto medio. No lo hay. Entonces, por una razón o por otra, estudiamos, y no hay una profesión en la cual veas el dolor y la muerte cara a cara. No nos enseñan quizá lo más sensible de la medicina, cómo platicar, cómo decirle a un paciente: tiene usted cáncer, le quedan a usted 1 año de vida. Pero la sensibilidad que uno ve en sus maestros, el dolor ajeno, el dolor del paciente, el dolor que te hace llorar, que te hace recapacitar y sentir que lo único que estamos haciendo en esta vida es paliar, ayudar a los pacientes, orientar. No somos dioses, no hacemos cosas en contra de la misma naturaleza, no revivimos a nadie. Yo sé que la palabra de maniobras de resucitación es una palabra nada más acuñada, no es que resucitemos a alguien. Pero la medicina sí, es apasionada, es exigente, es muy gratificante, es muy absorbente. ¿Y estás con ella o no estás? Entonces,
hay tantas gamas, tantas actividades, tanto que aprender, desde la historia, desde la clínica, desde lo administrativo, cualquier rama de la medicina son apasionantes y te debe gustar, la debes amar. Y eso es, sí, yo como lo hice, yo he venido evolucionando, no recuerdo exactamente cómo escogí la medicina, pero tomamos en cuenta también que son carreras tradicionales, son carreras que yo quiero que mi hijo sea médico. Deseo que mi hijo sea médico. A lo mejor lo escuché en algún momento, a lo mejor me indujo. Mis padres son profesores de escuela primaria, jubilados, ya viejitos. Pero yo pienso que yo doy clases porque los he visto a ellos dar clases. Y toda mi vida los vi dar clases. Y toda la vida los vi preparar exámenes y hacer cosas. Entonces, nace en mí ese deseo de ser comunicador o profesor, ¿no? Porque nadie nos enseña en la carrera cómo dar clases. Claro. No nos enseñan cómo transmitir los conocimientos. Los vamos adquiriendo y nuestros profesores son nuestros ejemplos, buenos o malos. Sí, son nuestros ejemplos. Incluso llegamos a decir frases que nuestros maestros decían y las copiamos, ¿no? Por chistosas, por acertadas, por sabias, por muchas razones. La medicina es así. Entonces, yo creo que todos los médicos que de alguna u otra manera vivimos de la medicina no es para enriquecernos, no es para hacernos famosos, no estudiamos para ser famosos, no estudiamos para ser políticos, no, estudiamos porque la amamos, la queremos, la deseamos, nos da un estatus, sí nos da un estatus ante las chicas, ante la sociedad. ¿Qué estudias? Medicina. Y cuando dices medicina, todos voltean a ver quién, o les va a pasar. Llegan a un establecimiento, al café, a la peluquería, a cualquier... Doctor, buenas tardes, doctor, pase. Automáticamente, todos van a voltear a verte. Claro. Todos. Te da un estatus, te da una posición. Pues aún, con toda la exigencia, con todo lo que te quita sueño, te quita hambre, te quita celebraciones, te quita familia. Fiestas. Te quita todo, muchas cosas. Entre más estudias y entre más cargos ocupas o conocimientos adquieres, te va dando estatus sobre los mismos médicos. Sí, yo puedo decir que la medicina es un poco selectiva o es elitista. Sí lo es porque punto. En la medicina se admira mucho el que sabe, aunque tenga mal carácter, aunque sea mala persona, pero con el solo hecho de que sea sabio en su materia, wow, uno lo admira por ese hecho, ¿no? Entonces, la medicina debería ser un requisito para el estudiante de medicina. Punto número 1, que sea humanista. Que sea humanista, que realmente ame a su prójimo, que ame la sociedad, que ame su familia, que se ame como persona, como ente. Requisito inseparable para estudiar medicina, ¿no? ¿Para qué? Y los profesores, oigan, profesor, su humanismo ante los alumnos, su humanismo ante sus pacientes, humanismo. Nosotros predicamos con el ejemplo. Sí, claro. Así es. Llegan puntuales, jóvenes, y el maestro llega como a la media hora, ¿no? De la clase, ¿no? Sí. No fumen, chicos. ¿Qué tal? Hola. ¿No? Con el cigarro. Exacto. Por favor, manténgase saludables. Estamos gorditos, ¿no? Entonces, tenemos que predicar con el ejemplo. El médico no se debe enfermar de enfermedades infecciosas, de enfermedades contagiosas. No se debe enfermar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos el conocimiento. Digo, las enfermedades crónico-degenerativas y las hereditarias, pues eso no las podemos evitar. No podemos. Pero nosotros debemos, diarrea, 0, infecciones gastrointestinales, 0. ¿No? Claro. Es un gran reto, pues, que deberíamos tener. Desde que eres estudiante, yo creo que te da el estatus. Es de las pocas carreras que yo he visto que desde el primer semestre ya tienes una responsabilidad ante la sociedad. Desde que tú te vas en la calle y tienes una bata o tienes una pijama quirúrgica, o desde la misma Filipina de la universidad tienes una responsabilidad ante la sociedad. Sí, claro. Entonces, como usted decía muy bien, te da muchos beneficios, estatus, atención, privilegios también. Sí.
pero también te exige mucho. Aparte de todo lo que nos mencionó, de que nos quita fiestas, nos quita sueños, hambre, también nos da una responsabilidad grande que debemos de asumir desde que estamos en el primer semestre de medicina. No podemos alienarnos porque todavía no estamos titulados o porque todavía no hemos dado el siguiente paso. No podemos alienarnos porque es muy típico que desde que estás en el primer semestre y tu familia sabe que estás estudiando medicina, oye, te mandan esto, aunque ni apenas estés llevando anatomía, ya te están mandando patologías. Oye, tú, mijo, que estudiaste medicina, ¿no? Por favor, mira, la glucosa, ¿cómo la traigo? Oye, me mandaron a hacer esto, oye, me siento así, me siento acá. Y tú desde el primer, y aparte también es una carrera que no solamente tienes que saber de medicina. Y por eso, de hecho, uno de los doctores que más me ha marcado, una de las frases que me han marcado es que el médico que solamente sabe de medicina no es médico. El médico que solo habla de medicina, ni de medicina sabe. Claro, exactamente. Entonces, por eso es muy importante también en este momento. Me encanta que una de sus clases nos marcó, en el cual inclusive podría decir, nos humilló a tal grado de que usted no es originario de aquí de Tabasco. Y nos sentimos, no humillados, sino un poquito con la espina de que no sabíamos lo que usted conocía de la historia de Tabasco, de la historia del hospital de Rovirosa, de la historia de algunas historias que tenemos el video aquí para comentarlo. Existe un video muy ilustrativo sobre la época en la cual, por medio de un barquito adaptado con lo más moderno para esa época, más o menos en 1960, se hacía en Tabasco. Se llama Río Arriba, por el director, un cineasta, Garnica, Adolfo Garnica, que es reconocido por este tipo de actividades. Y fíjense, les cuento, esta película fue distribuida por la Secretaría de Salud unos años antes por el doctor Reynés Berezaluce, que fue un secretario de Salud muy visionario. Implementó muchas medidas innovadoras para ese entonces sobre la atención primaria a la salud. Y yo era coordinador en Huimanguillo coordinador de atención médica, de fomento a la salud, y nos llega un cassette, antes eran cassettes grandotes, VHS, y en una ocasión lo vimos para saber el material de qué se trataba, y vimos este video de 9 minutos. Nos pareció interesante, nos pareció algo diferente, y quedó guardado y almacenado. Pasa el tiempo, unos 10 años, me hago radiólogo, llego a Villahermosa y recuerdo de ese video, lo que más me llamó la atención, que ese video, el barquito que se llamaba Mensajero de la Salud, traía un equipo de rayos X. Yo dije, a ver. Me fui tras el video, consigo el video en la Secretaría de Salud. En Fomento a la Salud les pedí a algunos conocidos, a algunos amigos, si me podían prestar ese cassette, esa película, para verla. La vi, pero estaba en formato VHS. Hablo de hace 10 años. Busqué la manera de que lo digitalizaran. Y sí, un equipo de sonido, una compañía que se dedicaba a poner sonidos, fui y le dije que si me lo podía digitalizar en un CD, y me lo digitalizó. Ya digitalizado, lo reproduje, lo mantuve en mi computadora, lo regalé a algunos compañeros. Y me acuerdo que estaba el licenciado Andrade, de gobernador, cuando supe que se iba a inaugurar el Museo Papagayo, y que había un barquito del Capitán Beuló, y fuera de las aguas había un barquito cerca de donde está ahorita el puente que lleva a Puente Solidaridad, creo que lleva a las Gaviotas. Había un barco que había estado navegando y que daba servicios de restaurante y ofrecía viajes en el río y cenas. Viendo el video, veo que ese barquito era el Mensajero de la Salud. Y tristemente, porque digo, es un legado histórico, claro, para el Estado. Sí. Pintado con anuncios de Corona,
y decía mensajero de la salud, y perdón, decía el capitán Bebló, y que ofrecía cenas y que ofrecía, incluso me llegué a subir al barquito, había un vigilante y yo le pedí permiso y le digo, ¿puedo tomarme fotos? Sí, adelante. Y tengo fotos en el timón, así como se ve en el video. Sí. Y digo, wow, es parte de la historia, es parte de la historia que todos debemos conocer. Y que no conocemos todos. Y que no debemos darles usos diferentes. Claro. Que denigren o que desvaloren lo que tiene, la importancia que tiene ese barquito. Perdón. Entonces hago llegar en un CD a la esposa del gobernador en ese entonces, la señora Pola, porque iban a inaugurar el Papagayo, y el barquito que estaba ahí lo pintaron de rojo y de blanco, colores que no son propios como viene en el video, y lo pusieron y quiero pensar que a raíz del video, que lo haya visto, ya le pusieron mensajero de la salud, porque el barquito fue diseñado para llevar atención médica primaria a las comunidades que no tenían acceso. Tabasco no tuvo carreteras hasta los años, a principios del siglo XX, y te hablo de 1930, 1940. Entonces, aún así, las comunidades más pequeñas, pues no había acceso, más que caminos y con animales o caminando. Entonces, muchas comunidades a las orillas del río, pues era más fácil navegar por el río. Entonces, este barquito vino a acercar estos servicios que ya eran modernos para ese entonces. Se llevaba detección de tuberculosis. De hecho, la campaña era contra la detección y tratamiento de la tuberculosis. Se llevaba detección de tuberculosis, se llevaba detección sobre patologías malignas, cancerosas, atención odontológica, vacunaciones, atención médica, todo ese servicio en una sola unidad. Y no solo eso, llegaban personal salubrista que les enseñaban a hacer letrinas, a tratar el agua, a evitar contagios, a disminuir las enfermedades infecciosas como son las diarreas. Todo lo que conllevaba esto era un aliciente, porque no le solucionaba muchas cosas de raíz, simplemente llevaban curaciones, llevaban medidas preventivas, llevaban folletos, les enseñaban, llevaban películas, llevaban un cine, una cámara donde les ponían una pantalla y les pasaban proyecciones, les mostraban las ruinas de Chichén Itzá, les mostraban los edificios de México, les decían que los pacientes debían hacerse una radiografía, hacerse pruebas, hacerse estudios para poder detectar y luchar contra la peste blanca, que así se le conocía a la tuberculosis. Y este barquito nos muestra cómo nuestro estado estaba en esa lucha social por salir de ese rezago. Se trataba de pueblos olvidados o pueblos que tenían muy poco acceso a San Juan Bautista, actualmente Villahermosa. Y este video que pues, lo van a poder observar, realmente es muy, muy bien hecho, parte de la historia de la medicina en Tabasco que debemos conocer, obligados. Y quieren conocer el barquito y quieren subirse al barquito, ahí está en el Papagayo. Ahí está, aunque no tiene los implementos, pero está el barco, está el timón, tenía un nivel superior. Ahí viajaba un epidemiólogo, enfermera, odontólogo, asistentes médicos, técnico radiólogo, se tomaban radiografías e incluso nos muestra algunos ejemplos de esta tecnología. Entonces, pues me he dado a la tarea de mostrarle a mis alumnos, y ustedes fueron uno de ellos, de conocer esta historia. Realmente es maravillosa. Y plasmada en un video, ¿no? Claro. Pues la verdad que nosotros nos quedamos muy impresionados desde ese momento, y fue algo que de hecho comentamos, inclusive después de su clase nos quedamos asombrados. Me acuerdo muy bien que 3 de mis compañeros llegamos aquí también a hacer unas prácticas al área de imagen, y no se me va a olvidar nunca. Entramos a la zona principal, a la entrada principal del hospital, y también nos empezó, ¿saben por qué es Rubirosa? ¿Saben cuándo se fundó? Nos empezó a mencionar toda esa parte, y nosotros nos quedamos así de, ¿por qué no sabemos nada acerca de la historia
y que es muy importante. Inclusive yo le mencionaba a mis compañeros que realmente para que nos guste la historia, bueno, al menos en lo particular, para que me guste la historia, me gusta verla como una película, un cuento, sí, claro, o algo interesante. Claro que sí, algo interesante. No, yo creo que también desde que somos pequeños no ha sido bien enfocada la historia y la importancia de la historia, y lo menciono mucho con mis compañeros porque digo, no es posible que me ha tocado platicar con alumnos o alumnas extranjeras y saben mucho de su historia. Es impresionante la cantidad de historia que saben. He conocido gente de Alemania, de Chile, de Holanda, que realmente no tienen una historia como la nuestra, que es tan rica, ya sea en médica, ya sea cultural, tradiciones, y no sabemos. Sí. No sabemos ni quién fueron nuestros presidentes, no conocemos realmente, porque, ¿sabe? Vi un video muy interesante donde mencionaba que la historia no te debe interesar las fechas como tal, sino por qué Benito Juárez es tan reconocido, qué es lo que hizo, por qué te piden que cuándo nació el natalicio y todo. ¿Por qué no dejarles en la mente de los estudiantes qué es lo que hizo, cuál es la importancia, cuál es la importancia de este barquito en cuestión de nuestra área, ¿no? Entonces yo creo que también la parte de el amor a la historia, yo creo que entra de lo interesante. Así es. Y acabas de tocar un punto importante. Si no conoces tu historia, no conoces de dónde vienes, ni conocerás a dónde vas. Claro. Tu familia, de dónde es originaria, quiénes fueron tus abuelos, quiénes fueron tus tatarabuelos, por qué llegaron ahí. Es parte de esa misma historia, tu historia. Llego al Hospital Rovirosa en 2001, tengo 20 años aquí, y digo, ¿por qué el hospital se llama Rovirosa? ¿Quién fue Rovirosa? Y me pongo a investigar. Digo, en la dirección, fui a la dirección. Disculpe, ¿tendrán algún documento sobre el doctor Gustavo Adolfo Rovirosa Pérez? No, pero debe haber en el Congreso del Estado. Allá hay una biografía del doctor. Ok. Aquí no hay. ¿Y una foto de él? No, tampoco. Wow, ¿quién fue? ¿Por qué este hospital se llama Rovirosa? Y ahí voy a investigar y obtengo la biografía hecha por un abogado que estuvo aquí. Hizo su narrativa, no recuerdo la fuente, y habla sobre el doctor Rovirosa, ocupa puestos políticos de la familia Rovirosa, obviamente, y hay una información sobre la familia. Teníamos una compañera, tuvimos una interna de apellido Rovirosa, tuvimos una compañera enfermera de apellido Rovirosa, y cuando estrenamos aquí el tomógrafo, yo investigando, cuando inauguramos el tomógrafo, vino una paciente, una licenciada de apellido Rovirosa, la licenciada Margarita Rovirosa, a hacerse una tomografía, no recuerdo de qué. Le digo, oiga, disculpe, por su apellido, ¿usted sabe quién fue el doctor Rovirosa? Oh, sí, cómo no, mi tío. Yo le digo, ¿su tío? ¿De veras? Sí, es mi tío. Le decíamos el tío Pelón. Wow. Oiga, ¿y hay alguna fotografía de él que podamos tener? ¿Qué cree? ¿No tenemos ninguna foto en el hospital? Sí, cómo no, mi tía Cuquita. Mi tía Cuquita tiene fotos. Oiga, ¿y puedo conocerla? ¿Puedo platicar con ella? Sí, cómo no. Me contacta con ella, voy a su casa, una señora lindísima, me proporciona la foto y es la foto que tenemos en el mural. Un poco serio, un poco con su ceño fruncido, pero él era muy serio. Incluso el doctor Berezaluce, platicando con él, porque también lo entrevisté, le digo, oiga doctor, ¿usted conoció al doctor Rovirosa? Sí, lo conocí. No fuimos amigos. No era muy amiguero. Era una persona seria. Llevaba yo un libro que el licenciado Geneito Ruco me obsequió. Él tiene una enciclopedia de 12 tomos sobre la historia de Villahermosa. Muy buen libro. Y en el tomo número 7, que fue el que me obsequió, ahí viene una foto donde aparece el doctor Rovirosa con el personal de salud cuando era jefe de servicios coordinados del estado de Hidalgo. Y le digo, ¿y quién es el doctor Rovirosa? Habían dos personalidades al frente. Me dice, el de traje blanco. Él es el doctor Rovirosa. Sí. Qué chido. Bien. Llevo el libro con la señora Cuquita y le digo, mire,
¿quién es el doctor Rovirosa? Ah, el doctor Rovirosa, el del saco oscuro, no el del saco blanco. Ah, ok. El saco oscuro. El pelón, él es. Dice, ahí tiene pelo todavía, pero aquí está la foto. Me sacan la foto, digo, wow, él es el doctor Rovirosa, sí, wow. Digo, ¿y cómo era él? Ay, el tío Rovirosa. Dice, era muy bueno, era serio, no tenía muchos amigos, era una buena persona. Y bien, investigando un poco, el doctor Rovirosa, su padre, el sabio Rovirosa, el ingeniero José Narciso Rovirosa Andrade, el Museo de Historia de aquí de Tabasco, lleva su nombre. Sabio Rovirosa, porque hablaba 3 idiomas, hablaba latín, inglés, español. Hacía publicaciones en francés, publicó unos helechos, unas plantas que él descubrió, que él clasificó, que les puso su nombre científico y que las publicó. Obtiene reconocimientos de la Universidad de Carolina del Norte. Tiene publicaciones y están en el museo. Él estudió como un equivalente a la ingeniería topográfica, como topógrafo. Okay. Pero era autodidacta. El sabio, el Humboldt de América le llamaron también. Una persona realmente fuera de lugar. Ese fue su padre. En unas segundas nupcias, él fue el primogénito y su hermano, Carlos Rovirosa Pérez, el nombre del aeropuerto. Sí, me acuerdo muy bien de esa historia que nos está contando ahorita. La licenciada Margarita, le digo, mi papá, me dice ella, mi papá es Leandro Rovirosa. Le digo, ¿quién fue Leandro Rovirosa? Ah, fue el gobernador de Tabasco. Sí. Ah, ok. Le dice, ¿y por qué no platica con él? Fíjese que tiene un libro. Y él está retirado, está en México. Pero si quieres se lo comunico. Y me lo pasa en el teléfono. En ese momento. Y le digo, licenciado, mucho gusto. Ingeniero, mucho gusto. ¿Qué tal, doctor? Una voz muy, muy, muy sonora. Le digo, oiga, quiero hacerle una preguntota. Sí, dígame. ¿Por qué el hospital lleva el nombre? Sé que el hospital se inauguró cuando usted era gobernador y vino el licenciado López Portillo y hay una foto en el periódico donde están los dos fotografiados y están inaugurando el hospital. ¿Por qué se llama Rovirosa? ¿Por qué se llama Gustavo Adolfo Rovirosa Pérez? ¿Por qué no llevó otro nombre? Ah, mire, yo no tuve nada que ver en eso. Fueron 11 hospitales donde el licenciado López Portillo inauguró en todo el país y a nosotros nos tocó uno. El nombre ya venía de México. Yo no le puse el nombre, no porque haya sido mi pariente, mi primo, mi tío. Yo no le puse el nombre. Así me lo dijo. Uh-huh. Sinceramente yo no le creí. Sí. Porque a los pocos años se inauguró el aeropuerto y también llevaba el nombre del hermano. Digo, bien ganado. Sí. Me puse a investigar quién fue el doctor Gustavo Adolfo Rovirosa Pérez. Hice una entrevista. Una encuesta. A las personas que yo me encontraba en el hospital, les preguntaba, oiga, ¿le puedo hacer 3 preguntas? Sí, como no. ¿Sabe usted quién fue el doctor Gustavo Adolfo Rovirosa Pérez? ¿Sí o no? Si me decía que no, ahí terminaba la entrevista. Pero si me decía que sí, yo le preguntaba, oiga, ¿sabe usted cuándo se inauguró el hospital? Y a la entrada del hospital está una placa como de 1 metro, donde dice, este hospital fue inaugurado en abril de 1980. Por el licenciado López Portillo. ¿Ok? Entonces, ¿y sabe usted quién fue el primer director del hospital? Ah, pues fue él. Respuestas de todo tipo. Entrevisté como 180 personas. Fue un piloto aviador, fue un médico aviador. Una de las respuestas. Fue el primer director del hospital. Fue un médico muy, muy famoso aquí en Tabasco. Miles de respuestas. Todas diferentes. Todas diferentes. Los únicos que más o menos conocían, una que otra persona, sobre todo el director, subdirector, sabían quién era el doctor Rovirosa, sabían qué puesto, fue senador y era candidato a ser gobernador, fallece en un accidente automovilístico por alcance, fallece, y ya no fue gobernador, fueron otros parientes que fueron gobernadores aquí de Tabasco, y se tiene la duda, yo tengo la duda,
si él diseñó un sistema de abordaje por vías pluviales sobre la atención primaria de la salud. Entonces, no sé si él diseñó en proyecto lo del mensajero de la salud. Entonces, si fue así, pues fue un acierto muy bueno. Claro. Pero el doctor Gustavo Adolfo Roberto Pérez, su padre fue un genio. Él fue un médico político, un médico que se dedicó a la política, a hacer cosas. Estuvo en la Segunda Guerra Mundial, asistiendo, a la Guerra Civil de Corea. Okay. Estuvo asistiendo a la comunidad ahí. Él fue de los formadores de la ONU, de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Fue del comité que fueron invitados para formar esta organización. Realmente tuvo una trayectoria política buena. Yo creo que para su tiempo era merecido el nombre del hospital, sí. Claro. Y por eso lleva el nombre del doctor, nuestro hospital, que está cumpliendo ahorita 42, 43 años. 42 para cumplir. Y pues un buen hospital, una buena camaradería, grandes médicos, hemos crecido en muchas cosas. Lamentablemente, pues dependemos de las decisiones políticas, claro, de los presupuestos que se apliquen al sistema de salud. Y pues bien. Entonces, este video que les voy a compartir quiero que sea de dominio público, que todos lo tengan, claro, que todos lo vean. Nosotros nos vamos a encargar de ponerlo ahí para que mientras que estemos platicando, lo vayan viendo. Así es. Y está fechado porque viene un timbre postal fechado con 1961, 62. Este video fue hecho despuesito de esa fecha, pues, ¿no? Entonces, también van a conocer al capitán Bebló, ahí está. Uh-huh. Ahí está manejando el timón del barco, él es el capitán Bebló. Y no he obtenido los nombres del médico que estaba a cargo de esta unidad, pero era una gran labor que se hacía, y a favor de la gente más desprotegida, de la gente humilde, de la gente que no tiene acceso a los servicios de salud, ¿no? Bien hecho. Sí, doctor, de hecho, pues es muy interesante. Yo creo que hasta inclusive no solamente para los del área de la salud, sino para la población en general, y claro, más en este tiempo que la salud, los médicos, el área médica está en boca de todos por la pandemia, ¿no? Es impresionante cómo ha crecido inclusive tanto la responsabilidad como el estatus que mencionabas al principio de la entrevista. Y algo que platicaba en un podcast anterior es de que todas las personas alguna vez en su vida van a ir al médico, todas las personas. Entonces es una carrera, es un área donde estás muy afín a todas las personas, a la población en general. Entonces yo creo que estos temas, inclusive lo mencionaba porque ya ve que hoy en día hay un montón de series médicas, películas médicas, y son muy atractivas, y no solamente son atractivas para las personas que estudian medicina, sino son atractivas para todas las personas en general. Y una de las razones por las cuales son muy atractivas es porque en algún momento de la vida de cualquier persona desde que nacemos en un hospital, bueno, la mayoría de las personas, ¿no? Entonces tenemos un contacto y toca fibras sensibles. La medicina toca fibras sensibles porque en un hospital, en una sala está naciendo gente y en la otra está muriendo. En una sala está llorando de alegría por ver a una persona nacer, y en la otra sala están llorando familiares por perder a algún familiar, ¿no? Cierto. Entonces es una carrera que debe ser muy humana, y digo debe ser porque a lo largo de la carrera, al ver tantos pacientes, al ver tantos heridos, desagradablemente tantas muertes, se tiene la idea de, bueno, estamos catalogados por muchas personas que el doctor, el médico se va deshumanizando. Y lo primero que usted nos mencionó es que una de las razones o uno de los requisitos del médico debería ser el humanismo. Y por eso es tan atractivo conocer la historia de, pues, prácticamente un pedacito de la historia de la medicina aquí en Tabasco, ¿no? Y platicando con eso, doctor, también me gustaría saber hoy en día cómo ve
cómo estamos a nivel de salud, aparte usted, aparte de tener pacientes, ahorita en la pandemia también sigue siendo catedrático. ¿Y cuál es la opinión de usted acerca de esta transformación o esta adaptación que tuvimos que tener como estudiantes y como catedráticos y como directivos? Porque sé que no solamente fue un boom a nivel de salud pública, a nivel de estructurar un nuevo plan, porque se tiene bases, porque el coronavirus ya había, ¿no? Una base anterior, pero la cepa es la que nos vino a dar en la torre. Pero ¿cómo vivió usted eso? Tanto como médico atendiendo pacientes a ser catedrático también. Actualmente la tecnología ha permitido conocer prácticamente al momento que ocurren los eventos. Sabemos quién ocupó el premio Nobel de este año, sabemos quién hizo un implante de mano en el momento que lo hizo, con imágenes y con todo. Yo creo que estas generaciones, las nuevas generaciones, tienen que aprovechar este adelanto tecnológico. Y nosotros, las generaciones pasadas, renovarnos, aprender a utilizarlas, porque realmente nos va rebasando. Esto se aplica mucho también en las especialidades. Ya tenemos robots que operan, ya tenemos, podemos interpretar estudios a distancia al momento que ocurre. Y con lo de la pandemia, la tecnología nos ha venido a ayudar a combatirla. ¿En cuánto tiempo se hizo una vacuna? Las vacunas tienen que pasar muchos protocolos. Claro. Toda esta tecnología ha venido a ayudarnos, ha venido a subsanar muchas muertes, muchas situaciones, complicaciones, pero resulta que no estamos viviendo solamente una pandemia, estamos viviendo varias pandemias. La obesidad, estamos viviendo la hipertensión, diabetes, estamos viviendo pandemias que nos estamos acostumbrando a vivir con ellas. Yo creo que esto es una situación más seria de lo que parece, porque esa transición, este hecho histórico que estamos viviendo, epidemiológico, claro, en unos cuantos años vamos a ver muchas tragedias. Ya lo estamos viendo, muchas complicaciones, todas las enfermedades raras, infecciosas, raras, todo lo inusual lo estamos viendo ahorita. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes con sobrepeso, muchos pacientes con comorbilidades, hipertensión, diabetes. Entonces tenemos que luchar contra eso. Aunado a eso, también la resistencia bacteriana que se va a generar por el mal uso de los antibióticos. Uso y abuso, ¿no? Uso y abuso. Por supuesto. Entonces estas generaciones, ustedes que vienen caminando, que vienen corriendo, no caminando, corriendo, nos rebasan en el acceso al conocimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Ser muy selectivos. Tenemos que ver que la información que se está recabando, que estamos obteniendo, sea real, sea verídica, la aprendamos a usar y la usemos con reserva. Un principio que prevalece hasta en nuestros tiempos: primum non nocere. Primero no hacer daño. Entonces la medicina, mucho hacemos, mucho se hace, el no dañar, el no hacer daño al paciente en este caso, ¿no? Entonces esta pandemia nos vino a resetear el chip, a resetear el disco duro, aprender a dar clases, aprender a convivir, aprender a hacer nuestra vida cotidiana. Y yo creo que esto no se va a ir, aquí vamos a estar. Es la nueva normalidad, ¿no? Así es. Y en cuestión de sus alumnos, ¿cómo han visto? Porque es difícil tanto para el catedrático como para el... De hecho, el alumno no es... busca la forma, porque también lo bueno es que somos una generación que nació con tecnología. Bueno, al menos de mi generación para acá, somos una generación que nació con la tecnología, que también en los primeros años de vida, al menos míos, que tengo 23 años, también era como que el principio de, ¿no? Había muy pocos teléfonos con internet, pero ya empezaba, porque de hecho el internet empezó con uso militar, no era uso civil como tal. Entonces esa transición la tenemos muy de mi generación, lo tenemos muy presente, que nos podemos adaptar, ¿no? a esta parte tecnológica. El problema del catedrático es que muchos bueno, al menos yo llevo con varios catedráticos que ya son, pues ya de generaciones muy atrás, pues que no nacieron con la tecnología, entonces están
hasta de hecho peleados con un poco con la tecnología, porque ya no tienen quizás hasta la paciencia de entrar a ese mundo, y se comprende, ¿no? Porque pues imagínense cuántos años. Entonces, la verdad que para mí es un poco de desgracia de no haber tenido varias de las materias que yo hubiera querido tener presencial, porque para mí particularmente es la convivencia, estar en un salón de clases y estar con el maestro presente es muy distinto a estar detrás de una cámara. No sé cómo lo ha vivido usted en ese aspecto. Pero resulta difícil entender cómo enseñar propedéutica a distancia. ¿Cómo decirles? Auscultan el quinto espacio intercostal en la línea mamaria anterior. Siente la punta del corazón. Tóquense, háganse. Tenemos que hacerlo. Los tiempos así lo exigen. Pero la propedéutica es asistencial, es presente, es toca, siente, palpa una fractura, palpa el aire subcutáneo, como crepita. Esto es crepitar. Y cosas así, muchas, ¿no? Que aprendimos de nuestros maestros. Cómo aprendimos la disección, la anatomía, abriendo los cuerpos, viendo los tendones, flexionando, jalando, viendo las articulaciones, el hueso el cartílago subcondral y muchas cosas que pues se tiene que aprender de otra manera. Y esto es cambio, paradigmas. Nuestros paradigmas cayeron sin pedirnos permiso. Nos lo tumbó la pandemia, la tecnología, las nuevas generaciones, todo. Tenemos que sobrevivir, tenemos que salir adelante y tenemos que aprender a hacerlo. Pues sí, de hecho, nos dimos cuenta que la medicina es un área muy vital. De cuántas empresas, cuántas otras profesiones se cerraron porque lamentablemente no los consideraba en la estructura del gobierno. Cómo se manejó esta pandemia no era prioritario. Nos dimos cuenta que el médico es prioritario en este momento, y yo creo que para la eternidad va a llegar tecnología de punta, a lo mejor hasta te va a hacer la vida más fácil, pero no creo, al menos no lo veo muy cercano, que la lógica médica y hasta los errores médicos se puedan sustituir con un robot. No lo veo cerca. Para ayudar sí, pero para sustituir como tal, aún no. Pero sí, como tiene usted mucha razón, tenemos que adaptarnos. Usted se adaptó, o bueno, es lo que tenía realmente cuando no tenía esta tecnología. Yo creo que para nosotros, si estamos en su época, donde no era tan fácil encontrar artículos, revistas, información, nos jalaremos los cabellos, lloraríamos y hubiéramos querido lanzarnos del tercer piso y hubiera sido más fácil. ¿No es cierto? Los jóvenes dicen, yo los he escuchado, ¿cómo podían vivir sin internet? Mi hija me dice, papá, ¿cómo vivía sin internet? Vivía. No podemos anhelar algo que no conocíamos. Claro. ¿Sí? Es como desear un vehículo de superlujo. No lo puedes extrañar o no lo puedes desear, anhelar si no lo has vivido. Entonces, pero te digo, vino la tecnología y nos tumbó, nos rebasó, vino y se impuso. Y tenemos que tomarlos, tenemos que aprenderlo. No hemos terminado y no vamos a terminar de aprenderlo, pero estamos tratando de correr con la velocidad que está llegando. Y en estas generaciones, los niños, darles un celular, lo prenden, graban, entran, mandan, responden, hacen cosas básicas. Yo creo mucho que la tecnología está basada en las conexiones neurológicas. Nosotros esas conexiones no las tenemos, claro. Entonces tenemos que reinventarlas. Pues es la evolución. Sí, así. Por supuesto. Sí. Entonces, ya para ir cerrando este espacio, bueno, la invitación queda para en algún otro momento platicar otro poquito, claro, acerca igual de la medicina o algún otro tópico que sea interesante para nosotros y para cualquiera que nos esté escuchando o viendo. Y pues un comentario final que quiera darnos hoy en día, el 23 de octubre, gran día como para platicar un poquito. Felicitar a todos los médicos, a todos los estudiantes, que por favor copien de sus maestros lo mejor. Los malos chistes, los malos tratos, las malas palabras, esas, a veces pues nosotros venimos arraigados con situaciones, yo creo que también imitadas, pero imiten las cosas buenas. Vean a sus maestros lo positivo, vean cómo han logrado, cómo caminaron, cómo sobrevivieron, cómo triunfaron,
Y uno de mis consejos que siempre les he dicho, y se los he de haber dicho, la capacidad del éxito, la capacidad, el logro, llámese éxito a su carrera, a su familia, a su matrimonio, es la capacidad que tenemos o que tienen cada uno de adaptarse al medio ambiente. Adaptarse no quiere decir vivir subyugado, adaptado no quiere decir vivir sufriendo, no. Adaptarse al medio ambiente y ser genuino, ser original. Tus valores, tus preceptos, tus sueños, tus metas, llevarlas a cabo. Claro. Y con eso, todo lo demás va a ser añadido, solito. No vayan tras el dinero, no vayan tras la fama, no vayan tras las metas materiales. Esas van a llegar. Aunque no quieran. Por añadidura. Van a llegar, sí, claro. Y el humanismo, el amor al prójimo. Que prevalezca. Así es. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Espero que, gracias a ustedes, como le decía, en un futuro muy cercano tengamos otro espacio y pues muchas gracias. Invitarlos a todos los que nos están escuchando o viendo, que pues sigan las redes sociales en las cuales vamos a estar subiendo cada pedazo de este podcast. Y igual si tienen algún comentario o algún tema en el cual quisiera que tomáramos posteriormente, que lo noten. Va a estar en YouTube, Facebook, también en MedTutores. Así es, todas las plataformas estamos como MedTutores o Podcast Morfina. Está en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. El podcast ahí lo vamos a encontrar, y de todos modos nos vamos a estar encargando de estar subiendo los links, pasando los links para que lo puedan escuchar y subirlo lo antes posible. Bueno, creo que es todo por hoy. Adiós.